En las conferencias que ofrecemos debemos hacer relación al astral, poniendo como ejemplo nuestra propia experiencia. Se entiende que la gnosis es algo muy práctico, que las experiencias ajenas a nosotros no nos sirven, sino que tenemos que hablar de nuestra propia experiencia, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado dentro de esta enseñanza. Porque ojalá todo el mundo se entrara dentro del camino práctico para que adquiera su experiencia propia y directa, para así poder guiar uno a los demás, porque la experiencia es la que vale, es la que sirve para comenzar y caminar. O sea, toda la experiencia que van adquiriendo a través de la práctica es lo que a uno le sirve. Ahí están viendo ustedes que yo tengo una pequeña experiencia, algo que hasta ahora podríamos decirle que está en embrión, pero estoy hablándoles de mi propia experiencia, de lo que conozco, de lo que he podido tocar y palpar. No estoy citando ningún autor, inclusive ni al mismo maestro Samael. ¿Le debo esto al maestro Samael? Sí. ¿Se lo debo al movimiento gnóstico? Se lo debo, porque por medio de la gnosis he conseguido lo que hoy pueden ver ustedes palpablemente, que lo que estoy hablando es una cosa completamente práctica. Entonces, cada ser humano, cada estudiante gnóstico debe desarrollar sus facultades prácticas, conocimiento práctico, todo que sea un conocimiento propio y directo de cada uno. No importa la terminología que use uno para expresarla, porque cada uno tenemos nuestra terminología diferente, de acuerdo a la capacidad intelectual de cada uno de nosotros. Y de nada me sirviera a mí que estuviera hablándole yo de lo que está escrito en las obras del maestro, usando tal vez la misma terminología del maestro. Eso me quedaría a mí muy feo, horrible. Entonces estoy hablando con mi terminología propia y de un conocimiento propio que lo he adquirido a través de la práctica. Y así cada uno debe también esmerarse en practicar el conocimiento. O sea, hay dos tipos de conocimientos, el de la mente y el del corazón. De la mente, si yo fuera un tipo que usara la mente como conocimiento, me podría haber estudiado todas las bibliotecas habidas y por haber y hablar como un loco de lo que no me consta, de lo que otros han hablado, o de un conocimiento ajeno que a mí nada me sirve de eso. Pero el conocimiento de nuestro saber, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve? A él le sirvió porque es un conocimiento propio y le sirvió y se lo utilizó. Pero yo hablar del conocimiento de nuestro Samael, que quedaría muy de para arriba, porque a mí no, por un lado no me consta, por otro lado a mí no me sirve porque yo no lo viví. Entonces a nosotros nos sirve lo que vamos viviendo cada uno de nosotros. Es un conocimiento propio que nadie se lo puede quitar a uno. Nadie puede decir es mentiroso, porque si en libros no encontramos esto que se está hablando, porque cada maestro o cada estudiante habla, como le decía, con una terminología diferente, que en síntesis viene a ser la misma cosa con diferentes términos, porque nunca nos salimos del carril. Use uno la terminología que quiera usar, siempre va uno al grano, a lo que es. De modo que fíjense ustedes que ojalá todas las personas, y para eso es la escuela que se está formando, para obligarlos a que tengan que estudiar, a que tengan que practicar, a que tengan que desarrollarse por sí mismos. Nunca estén esperando de otro. ¿Para qué esperamos de otros si nosotros podemos?